acabé de crear. Cada vez que ustedes vean el new uso, estoy creando un comando nuevo, o lo estoy instanciando. Este comando que acabé de crear es de tipo Stored Procedure, procedimiento almacenado. Si no le decimos eso, él no entiende qué es lo que estamos haciendo. Hasta ahí él ya está entendiendo, SSP consulta usuarios es un procedimiento almacenado. Él ya sabe qué tiene que hacer. ¿Listo? Después de que creamos el command type, tenemos que agregarle los parámetros. ¿Cómo se agregan los parámetros? Entonces decimos comando, ya sabemos que comando SQL Server SP es el comando que creamos arriba. Le vamos a dar parameters y luego le vamos a dar add with value. Si vean, yo estoy diciendo que le voy a agregar los parámetros al comando que acabé de crear, el SQL Server. Le voy a agregar unos valores. Entonces, como le voy a agregar unos valores, abro y cierro comilla, paréntesis, y dentro de él, ¿qué pongo? Los valores que yo agrego son el parámetro como tal, que es el que me comunica con SQL Server. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a SQL Server y miro cómo fue el primer parámetro. ¿Cómo llamé el primer parámetro? Arroba nombre. Ese mismo arroba nombre debe ir acá. Entonces aquí le pongo comilla y le digo arroba nombre. Ahora, ¿qué le digo? La unión, mire lo que me dice ahí, string parameter name, el nombre del parámetro, se llama nombre. Y luego, ¿qué me dice? Coma, object value, el valor. ¿De qué valor viene? ¿De dónde viene ese valor? De la cajita de texto 1, o sea, de la textbox1.text. ¿Sí me entienden? De esa cajita que pusimos ahorita en el diseño, de ahí viene el parámetro. Como son dos parámetros los que vienen, entonces tenemos que decirle comando, ya el resto es repetir, ¿sí o no? Solamente comando sql.parameters.addWithValue. O copiar y pegar la línea. Más rápido, ¿sí? addWithValue, comilla, comilla. ¿Cómo se llama el siguiente parámetro? Yo lo llamé arroba contra. Entonces, tal cual se pone aquí. Arroba contra. Por fuera de las comillas vamos a decir que él viene de la caja de texto 2. Listo. ¿Qué más se viene? Creo que hasta ahí íbamos la vez pasada, ¿sí o no? Hasta ahí, sí. Eso, entonces ahí estoy haciendo el repaso para que después no diga. Ahora vamos con la siguiente línea. Una vez tengamos todos los parámetros, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerle un execute non-read. Listo, vamos a poner entonces comando, ya de ahí en adelante tenemos que siempre invocar el comando. Comando punto, a ver que me vaya aquí calculando, execute, ¿qué tenemos por execute? Execute on query es una función de Visual Studio que me está diciendo que me haga la conexión, o sea que me traiga unos valores de esta conexión. Si no le ponemos eso, no me va a traer los valores. Ya lo he trabajado y no me ponen esos valores. Entonces yo le digo que el comando le hagamos un execute on query, eso es una función de .NET. Yo le puedo hacer un timeout, que creo que en una clase más llegar al timeout. Entonces, como ya se lo hice en el SQL, entonces aquí no es necesario. Pero también a veces se usa poner lo siguiente, que al comando le demos un command timeout, veanlo que sea igual a esto. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que si el comando por X o Y motivo no cogió, y si yo no le doy un tiempo límite, si saben que timeout es como un tiempo límite, ¿cierto? Sí. Un timeout es un tiempo límite, entonces si yo le pongo ese timeout, entonces la conexión por X o Y motivo quedó ahí, me sigue comiendo recursos, me sigue comiendo memoria, y usted está trabajando en otra cosa y él todavía pensando en eso. Entonces pues digo, no, si esto no corrió, timeout, y bote. Listo. Listo. Ya tenemos el execute on query y el timeout. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una nueva función. Ustedes recuerden las funciones de .NET. Tenemos un SQL command y ahora vamos a crear un SQL data reader. ¿Qué es un SQL data reader? Está el data adapter también. El SQL data reader, para que lo tengan en sus mentes, es
cuando yo hago una consulta a la base de datos, él me crea una matriz de datos, ¿sí o no? Un ejemplo, para que no me van a enredar. Si yo vengo aquí a SQL Server, digamos que yo tengo datos en la tabla, en la base de datos de Pegantes Fénix. Entonces le voy a correr un query. Si yo hago una consulta básica como es esta, que es un select asterisco from DBO histórico de facturas de venta, y le doy ejecutar, él me bota esto. ¿Cómo se llama eso en programación? Él lo toma como un array de datos o una matriz, cuando ustedes ven matrices y eso, una matriz de datos. Él leyó la base de datos, la consulta y me lo botó en un array. En programación se llama un array, ¿sí? Que es un conjunto de datos. Ese array que ustedes ven ahí, como yo ya le apliqué un execute non-query, ese array yo lo guardo en un SQL Data Reader, ¿entienden? Ese mismo array, para que él lo tenga en una memoria temporal. Todo en .NET hay que ponerle un nombre al comando. Si ve que en SQL Command le puse comando SQL Server, en este caso yo le pongo un nombre el que ustedes quieren. Yo personalmente, ¿sabe qué le pongo? Como yo sé que es un array, entonces yo le pongo array, ya saben que es un array, ¿no? Un conjunto de datos que viene en este caso de SQL Server. Array 1, porque si ustedes van a seguir haciendo más consultas, array 2, array 3, ¿sí? Entonces array 1. Array 1. Eso es igual a el comando, entonces yo le tengo que decir de dónde viene ese array. Pues de la consulta que viene del comando SQL Server .execute reader. ¿Qué quiere decir execute reader? Execute reader es una función de .NET que me lee ese array y me lo almacena, ¿cierto? Entonces ahí lo que estoy diciendo es, en ese array 1 guárdame la consulta y téngamela ahí que ya miro qué le voy a hacer. En otras palabras, cuando yo hice esa consulta, ¿en dónde está en este momento guardado si yo corría el código? En array 1. En array 1, en la palabrita array 1, que ya lo creé como un SQL Data Reader. Como yo ya tengo el array ahí guardado, entonces lo que yo debo decirle es array 1, léalo, read. Array 1, léalo. ¿Listo? Si no le ponen el array 1 read, no lee, porque listo, ya lo tiene almacenado, ¿sí o no? Pero necesito decirle que me lea eso. ¿Para qué? Para ya guardarlo en una variable. Y aquí volvemos al tema de las variables. Entonces yo voy a crear unas variables tipo string. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿qué me está trayendo de usuario? Cadenas de caracteres, ¿sí o no? No me está trayendo números, me está trayendo cadenas. Entonces voy a declarar dos variables. Una que se llame A y otra que se llame B. Ya teniendo las dos variables tipo string, que acuérdense que los que no saben, bueno, string son cadenas de caracteres, entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a decirle que A, ya declarada, va a ser igual a array.getString. Y aquí se viene otro tema que es lo de los vectores. Por eso es que en las programaciones básicas, eso sí yo dicto porque esto sí se ve acá. Las matrices, el array. Y los vectores es esto. Yo les hago una pregunta. Yo hice una consulta a la base de datos, ¿sí o no? Bueno, quitemos esta que esta no tiene nada que ver con esto, era por hacerles el ejemplo. Yo hice esta consultica. Cuando yo hice esta consultica a esta tabla de usuarios, él me trae unas posiciones, llamémoslo así para no enredarnos, que son los vectores, ¿sí o no? Si yo quisiera traer ID usuarios, posición 0. Si yo quisiera traer nombre usuario, posición 1. Si yo quisiera traer contraseña, posición 2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En Visual Studio yo le voy a decir que la A va a ser la posición 1, porque la posición 0 no la necesito, que es el ID usuario. Yo voy a comparar ese nombre. ¿Y el nombre en dónde está? En 1. En la posición 1. O sea, que entonces aquí yo le pongo en los paréntesis 1. Y en B iría al array 1, pero el array 2. Ahí ya la van cogiendo. Entonces, en B yo pongo que ese array, que llega, que sea el tipo string, del 2, va a ser la posición 2. Entonces, ¿qué tengo en otras palabras en este código, como lo ven ahí? Ya tengo de la base de datos, ya tengo el nombre que me llega y el usuario que me llega.
¿Ahora qué va a hacer? Volvemos otra vez al tema de los if. Por eso es que el if se ve mucho en las programaciones básicas, porque ese sí se usa todo el tiempo, all the time. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar eso con lo que viene de la caja. ¿Listo? Entonces ahí yo hago un if. ¿Se acuerdan de la sentencia de if? Sí. Va if, yo siempre lo abro y lo cierro para que no se me olviden los benditos corchetes. Porque usted sabe que en esto por un corchete ya le saca el otro. Por un corchete que falta. Entonces miren la estructura de if. Esa es la estructura de if. Voy a comparar lo siguiente. Voy a decirle que si A es igual a la caja de texto 1. ¿Listo? Miren lo que voy a decir. Si A igual a textbox1.text y B es igual a ¿qué? A textbox A textbox 2. 2.3. Acuérdense que yo digité, o el cliente mío digitó un valor en textbox 1. Yo tengo el usuario llamado Fernando, pero él puso Mario. Ya él me va a botar un error, ¿sí o no? Eso es lo que les estoy poniendo a validar. Si es igual tanto la caja 1 como la caja 2, ¿qué me debe hacer? Puedo decirle, muéstreme bienvenido al sistema, pero que me entre el sistema. ¿Se acuerdan que yo creé otro formulario que se llama menú principal? Entonces, aquí esta parte es clave. Les voy a enseñar cómo de este formulario yo entro a otro formulario y a otro formulario y a otro formulario. O sea, cómo linkeo formularios en .NET. Solo se hacen con 2 líneas. Primero le pongo un mensaje. ¿Se acuerdan cómo se sacan los mensajes? Messagebox.show y acá le ponemos, entre comillas, bienvenidos al sistema CUN. Ustedes pónganle como me hecho el texto así a su libre albedrío. Listo, ahora share vamos un poquito, me quedé sin hojas. Listo. Bueno, entonces para yo entrar al formulario menú principal, yo le puse un nombre, ¿se acuerdan? Yo le puse main menú. ¿Se acuerdan? Yo le puse así. Sí. Hay que ponerle un alias. Entonces ya van a entender la lógica, hay que poner un alias. A ese main menú lo voy a llamar menú. Menú fer o menú 1, menú 2, lo que ustedes quieran. Y ahí le decimos que eso es igual. Ese menú, digamos que tiene importancia si la M mayúscula, Sí, porque vamos a ver si me la toma como el main menú mío, que es este. Si no, me va a tocar ¿qué? Más bien le voy a cambiar el nombre. Lo voy a llamar menú principal. Porque es que en .NET hay una vaina que se llama main menú, una función. Y él a veces se confunde y dice, ah, ¿usted quiere sacar la función main menú? No, yo no quiero sacar eso. Yo quiero es llamar a este señor formulario que se llama menú principal. No quiero hacer nada más. Entonces sí, ese dato está bueno porque sí ve que ya me está yendo por otro lado. Mira. Ya está yendo una función de main menú que no la necesito. Entonces si yo le digo menú principal, ojalá me lo reconozca. Sí, menú principal. Ahí se me reconoció el menú principal que yo quiero. Entonces le digo que main menú principal es igual a menú. Entonces aquí creo una instancia igual a new menú principal. ¿Listo? Miren el tema de las instancias para que vean en .NET se instancia mucho y en Java. ¿Qué es instancia? Si usted va a heredarle a algún objeto, tiene que sacarle un new. ¿Listo? Entonces, como yo le quiero heredar al formulario menú principal, le quiero heredar un subobjeto, entonces por eso tengo que darle igual al new menú principal. ¿Listo? Ya tengo la primera línea, son 2 líneas. La siguiente línea es muéstreme el formulario. ¿Y qué palabra en inglés significa muestre? Show. Entonces vamos a darle menú. Como yo ya lo tengo instanciado, le tengo el nombre. Entonces le doy menú.show. ¿Pero menú principal? No, ¿por qué solo menú? Porque ya lo tengo nombrado. Menú principal, de aquí en adelante se va a llamar menú. Sí. ¿Listo? Y por último, ¿qué va a pasar? Como yo tengo abierto este formulario y quiero que me abra otro, la idea es que este primero se cierre. Entonces, para que se cierre, hay una vaina que se llama this.visible.
close, creo que es, y se me olvidó. Visible, no, igual a false, ya me acordé. ¿Qué quiere decir esto? Que this es este formulario que dice en el que estoy, que es for 1, hay una característica de .NET que se llama visible, o sea, visible. Y cuando yo digo que sea false, pues es que me lo No sea visible. ¿Listo? Listo, entonces el if me está diciendo que si esta condición que le puse ahí se cumple, ingrese a la plataforma. Y si no se cumple, que diga datos cerrados, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a poner un else. ¿Se acuerdan del else? Else. Vamos a poner aquí diga un mensajito que vamos a poner un mensajito que diga si no datos cerrados. Datos errados. Intente de nuevo, ¿sí o no? Siempre sale así en las aplicaciones. Y listo, muchachos. Ahí tendríamos la conexión. Entonces, miren, cópienlo bien, me dicen qué preguntas tienen, lo corremos y miramos que ahí ya tenemos una conexión con ese QL Server. Entonces, véngalo un poquito acá para que lo puedan tener todo el código. Este código es sagrado. Es un código que yo lo he trabajado mucho y me ha funcionado en muchas plataformas. Entonces ahí se los boto. Porque no se puede poner cadena. ¿Cómo la tienes numerada? En lo principal. Principal. Debería tomar. No, a mí tampoco me la tomo. Voy a poner esto. Try. El try se abre, pero no se cierra ahí. Ok, miren, echen mucho ojo a este. Borro el de cerrar, porque es que este tema, venga, lo amplío. Este tema de los corchetes es lo que lo hace sufrir a uno. Entonces, miren que puse try, abrí, pero no cerré. Lo borro. La primera línea del botón. O sea, cuando tú abres el botón ingresar, la primera línea es try. Y todo el código lo meto en ¿dónde? En el try. Entonces lo abrí y ¿dónde lo debo cerrar? A ver, ustedes me dicen dónde lo cierro. Así está. Lo cerraríamos en el después del else. ¿A dónde termina el botón? En else. Después del mensaje. O sea, después del else. Ahí termina el código, ¿sí o no? Entonces Ya, aquí yo le doy cerraría. enter y aquí cierro el try. Pero el try para que funcione debe tener un catch. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues la palabra catch. Catch. Miren, catch. Y en catch vamos a poner lo que le pasó al compañero. O sea, que no se rompa el código, sino que diga datos cerrados. Entonces vamos a poner un messagebox.show y le digo datos errados. ¿Listo? Ahora haciendo eso, vuelve y corre a liberar. Vamos a correr. Vamos a darle guardar y vamos a darle compilar. Datos cerrados, esa es la versión del framework, pero a veces se rompe. Entonces voy a poner Mario, contraseña 1, ingresar, datos cerrados. ¿Sí lo ven? Venga, lo vuelvo pequeño para que lo puedan ver. ¿Sí lo ven? Miren, datos cerrados. Menos mal le salió el error porque ya se me olvidó meter el try. El try catch, úsenlo siempre. ¿El código? Listo. Sí, eso van saliendo cositas. Después les enseño con bueno, en PHP lo vamos a validar con JavaScript. En este caso lo vamos a validar con otra vaina que se llama un text-len. Yo puedo decirle al usuario, porque también hay usuarios que no le ponen nada al texto y le dan ingresar. Entonces, lo tenemos que instanciar, tenemos que ponerle, nombrar ese SQL command y luego instanciarlos. Vamos entonces a poner el nombre del comando. Yo voy a poner comando SQL y char. O sea, porque si pongo char, él se va por otro lado. Ese es un nombre que le pongo al comando, ¿sí o no? Luego le digo que ese
comando va a ser igual a quién? A la conexión. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una clase que se llama conexión? Todos tienen esa clasecita, ¿cierto? Sí, eso fue lo que hicimos hace 8 Sí. días. Sí. Entonces, esa clase de conexión, ¿cómo se llama? Conexión. Entonces yo le pongo conexión y para que me traiga todos los parámetros de la clase o todo el método de la clase, lo que vamos a hacer es punto conseguir conexión. Punto conseguir conexión. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí ya estamos diciéndole que la conexión, guárdela en dónde? En comandos o en comando SQL y C. O sea, es la conexión entre SQL y C. Recuerden que estamos programando C con C#. En SQL es como. Bueno, ¿por qué? Derecho a resolver e instanciar. Cuando SQL command no sale azul es porque falta la librería. ¿Cuál librería? Ah, La import system data SQL client. Esa. Using system.data.sql client. ya entendí. Listo, entonces sigamos acá. Entonces ya teniendo el comando creado y diciéndole que el comando es una conexión, vamos a coger ese objeto y lo vamos a abrir. ¿Listo? Entonces para abrirlo le tenemos que decir punto connection. Cuando yo pongo un connection estoy llamando una clase directamente de SQL client. ¿Listo? Punto open. Open sabe qué es. Abrir. Ahora que me acuerdo, ¿sabes qué decía? En el código pasado lo abrí, pero nunca lo cerré. Que después ya, cuando decías que lo cerrara. Voy a hacer un paréntesis porque es que hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque después se come la memoria, se come el recurso si no se cierra. Recordemos aquí en el botón ingresar, ¿se acuerdan? En este botón ingresar nosotros tenemos, mira, aquí lo abrimos, ¿no? Aquí lo abrimos, pero nunca lo cerramos. Entonces, ¿dónde se cierra? Después de que él haga todos los if, vamos a decirle que se cierra acá, dentro del try. Entonces aquí le digo, ¿cómo se llamaba la conexión? Comando SQL server SP. Conexión SQL Visual se llama. Entonces aquí pongo conexión SQL Visual punto connection, que ¿qué es un punto connection? Es una clase del SQL Client punto close. Si open es abrir, close es cerrar, ¿sí? Exacto. Y miren, Yo la tengo acá, pero no la tengo. Cuando ella hace toda la consulta. Porque ¿qué pasa si ustedes le mandan el close acá, por esta parte? Porque fue que no nos abrió No esto. les hace el código. Sí, no les nos hace abría. la ejecución de esto, del proceso. Tienen que cerrarlo donde se debe cerrar, que es apenas termine el trial. ¿Listo? Listo por ese lado. Entonces volvamos a nuestro menú principal. No. Por eso necesitamos tu apoyo moral. Listo, entonces ya la abrí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerden que yo les explicaba el famoso new. Cuando yo pongo new, quiere decir que voy a sacar un objeto de una clase, ¿cierto? Entonces vamos a crear otro comando, por eso les decía que el SQL command para esta parte se usa mucho. Voy a crear otro comando y lo voy a nombrar como yo quiero. Le voy a poner comando para procedimiento almacenado o storage procedure. Storage procedure. O sea, ese nombre pongan el que ustedes quieran, ¿listo? Storage procedure. Y vamos a decirle que new, o sea, que le saquemos una instancia a ese comando. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Ahí estoy creando una instancia de SQL Command, ¿listo? ¿Y qué hacemos dentro del paréntesis? Vamos a invocar el nombre del storage procedure, ¿de acuerdo?
Vamos entonces a SQL Server y vamos a crear el procedimiento almacenado. Yo ya identifiqué que esta es la tabla, la base de datos. Entonces vamos al procedimiento almacenado y vemos que solo tenemos uno, que es el que consulta a los usuarios, ¿cierto? Vamos a crear otro. Vamos a parar aquí en Storage Procedure y le vamos a dar New Storage Procedure. Eso también ya lo hemos hecho antes, ¿cierto? Esa parte la tienen clara, la parte de base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es guardar, ¿sí o no? Voy a guardar clientes. Entonces yo, para no confundirme, en el nombre del procedimiento almacenado le digo ST guardar clientes. ST guardar clientes. Y ahí lo que voy a hacer es meter los parámetros, ¿listo? Eso también nos falta. ST guardar clientes. Los parámetros, ¿cómo son? Vamos a mirar, vamos a hacer una pausa ahí y vamos a mirar la tabla de los clientes. Si yo le doy aquí clientes y le doy un design, ahí tenemos los campos que quedaron la vez pasada, ¿de acuerdo? Nombre cliente, identificación, correo, teléfono. Entonces, esos mismos campos son los que yo voy a poner como parámetros. Recuerden que hay clientes, es un valor primario y es un valor incrementable que eso solito los va a meter, ¿sí o no? Entonces vamos a meter nombre, identificación, correo, teléfono. Vengo para acá. Arroba nombre. ¿Qué tipo de dato tiene nombre? Varchar. Varchar 50. Luego identificación. Arroba identificación, que es un tipo de dato int. ¿Qué decíamos para eso nosotros? Correo y teléfono. Sí, Pero, señor. profe, ¿cuál de esas es la que usted está utilizando para guardar la contraseña? ¿Cuál de esas es la que usted está utilizando para guardar la contraseña? Teníamos una que era aquí. ¿O está utilizando otra? Teníamos una que era aquí usuario, Es uno que se usuario y puede contra. Pero esa es la tabla login. Es que miren, Ok, otra tabla. aquí lo que estoy haciendo es guardando los clientes. Miren que yo estoy parado en clientes. ¿Será que es crear esa tabla? Así no se sabe qué Ah, me crea la tabla. Es que esa tabla es de otra. Esa no la tenemos todavía. ¿Sí ve que sí? Ah, no, estoy perdida. Sí, mire, pero miren, mire que estamos aquí en el menú principal. Estoy parado en clientes, lo que voy a guardar son Los clientes. Lo otro son usuarios, que también lo vamos a hacer. O es más, si quieren hagamos tres ese. Mire que yo en el menú, mire por acá, Usuarios. usuarios. Ahí también puedo crear usuarios. ¿Cuál creamos? ¿Clientes o usuarios? Pues usuarios, porque si no Usuarios tenemos porque creado. ustedes tienen una tablita nomás, ¿sí? Sí, señor. Para que no creen la otra. Ok, gracias. Entonces vamos a crear usuarios. Si tenemos que crear. No. Ahí solo texto, ¿no? Listo, entonces con eso ustedes no tienen que meter más Espera. tablas por el momento. Entonces tenemos esta tabla y olvidemos lo por ahora. ¿Cómo es? Usuarios. Vamos a mirar los usuarios. Entonces, usuario tenemos nombre, usuario y contra. Esta es la que ustedes hablan, ¿sí? Nombre, usuario y contra. Ya se lo tenemos. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Qué está haciendo en el menú esto? Ah, pero eso es en este. No, no he hecho nada. No he hecho nada. Nombre, usuario y contra. Listo. Voy a mirar si este es autoincrementable. Sí, eso es incrementable. Listo. Vamos a cerrar esto. Listo. Entonces no lo voy a llamar SP guardar clientes, sino SP guardar usuarios. Listo. Entonces decíamos aquí que en esta tablita, si observamos estas tablitas, listo. Tenemos aquí nombre, usuario y contra, así se llaman mis campos de esa tabla.
Entonces, nombre de usuario, varchar y contra. Contra creo que también la declaré varchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contraseña puede tener letras y puede tener números. Pues varchar 50. Sin embargo, verifico, no hace que la esté pagando con un design. Sí, varchar 50 los dos son usuario y contra. Listo. Entonces, ¿qué hago? Sigo mi procedimiento almacenado. Nombre usuario y contra. Ya tenemos los dos parámetros. Ahora hago el insert. ¿Se acuerdan del insert de base de datos? Sí. ¿Cómo inserto un registro en base de datos? Insert, luego into, insert into, ¿qué? ¿Dentro de qué voy a insertar? Dentro de la tabla clientes. No, usuario. Usuarios. Usuarios. Yo puedo Dentro de pensar. la tabla de usuarios Por eso. voy a meter ¿qué campos? Nombre, usuario, que quiero calcular, y contra. Set, no. Después, ¿qué le meto? Values, que son los valores, ¿sí o no? Y dentro de, ¿qué vamos a poner ahí? Comilla, comilla, como lo hemos probado en el base de datos, ¿o qué ponemos ahí? Comilla, comilla. ¿O qué ponemos? ¿Qué valores le vamos a meter a esos dos campos? El Y ahí está administrador. Nombre, usuario y. Pero entonces sería el O sea, ¿qué pongo ahí? administrador. A ver si me están captando la idea. Administrador y la clave del administrador, ¿no? El O sea, usuario, ¿pongo no. así la palabra administrador? Pues el nombre del administrador. ¿No vamos a crear eso? ¿De qué? No. El parámetro de donde va a llegar el valor. ¿Y cuál es el parámetro donde va a llegar? De la caja de texto. Exacto, pero esa caja de texto yo le pongo un parámetro que los acabé de declarar aquí arriba. Es que Nombre, yo- usuario y contra. Arroba, nombre, usuario. Porque Es yo que creo leí que ahí mal. puede estar la duda. Y arroba, contra. ¿Qué pasa? Que con esos dos parámetros, se llaman parámetros, es que yo amarro a Visual Studio con SQL, o sea, yo envío información ahí. ¿Listo? Ahí es donde está el truco. Porque si yo no quisiera hacerlo por Visual Studio, pues yo le digo, lo voy a meter el nombre manualmente así, Fernando. ¿verdad? Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que ese punto no tenga el valor. ¿Listo? Ahí está esa primera idea. Listo. ¿Listo? Arroba nombre usuario, arroba contra. Entonces, ¿qué hago? Creo el procedimiento almacenado. ¿Cómo se crea el procedimiento almacenado? No sé lo que está Con execute. Entonces, los procedimientos almacenados se ejecutan, no se guardan. Claro, yo puedo darle clic derecho a esta pestaña y guardar, pero lo que me guarda es el código nada más, como para tener la información. El ¿Y query, por qué me exacto. genera? Pero no es que si yo lo guardar me haga el procedimiento almacenado. Si mi procedimiento almacenado quedó bien, me sale command complete No. successful. Me sale error de Si sale error, entonces algo pasó mal en el procedimiento almacenado. las. Ven Ahora, yo después de como las. compruebo de que sí quedó bien creado el procedimiento almacenado. Llego acá Me dice que después de las está y la. actualizo. Profe, me deja ver lo que acabamos de hacer. ¿El procedimiento almacenado? Sí. Miren que ya tengo dos procedimientos almacenados. Uno, que es el que me consulta a los usuarios cuando yo hago el login, ¿sí? Y dos, que es el que me da guarda a los usuarios. Si vieron los procedimientos almacenados que yo tengo de proyectos reales, que son 20, 30, hasta 40 procedimientos almacenados. Por eso es que yo les digo, pongan el nombre que ustedes se acuerden. Que si era, que pucha, tengo que cambiar el procedimiento almacenado que me hace el reporte de la tabla de ventas. ¿Cómo diablos puedo yo saber cuando hay 30, 40 procedimientos almacenados que tendríamos que ver uno por uno? Entonces, por eso es que uno le pone un alias, un nombre, para no acordarse después. Listo, te voy a mostrar entonces aquí. Cuando yo quiero ver un procedimiento almacenado, eso está también. Yo le doy clic derecho y le doy modificar, porque yo lo puedo modificar, pero también ahí es donde yo lo puedo ver, ya cuando lo he creado. Ese es el procedimiento que acabamos de crear. Pero es que acá es donde tengo el error. ¿No? Eso, la idea es que lo vayan haciendo. Leyendo esto solo viendo es muy relativo. O sea, hasta que ustedes no se metan a hacerlo, no van a entender. parche, Sí, claro, sí, como sí. yo estaba viendo todo el
Si Ah, no lo entiendes, ¿no? Esta vez te vas a hacer o todavía no. Pues sí, pero por ejemplo esa tabla. sí, porque este es el que me está generando Que dé la rapidito, eso es rápido. Ya, pero Para que lo haga, porque es que así bien no. no se le... Al me quedan Es muy difícil. Así será que no está quedando. Claro. Es el punto net, ahí sí, Juan Pablo, para que ahí sí da igual a todos. Entonces aquí en punto net íbamos No, ¿qué eso parte? es Íbamos SQL. en menú, crear usuarios. Listo. Vuelvo y hago las líneas, vamos a borrar estas líneas y vuelvo y hacerlo para no es lo mismo copiar y pegar que hacerlo en línea. ¿Dónde estamos? En crear conexión y eso, ¿cierto? En la de Sí, guardar. vamos a volverlo a hacer para los Pero que porque a mí me salí todavía eso. tienen duda y los que todavía no han hecho código. Entonces, Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase que se llama SQL. Lo voy a hacer un poco más rápido porque lo estoy repitiendo. Le pongo un nombre a ese comando. Le puedo poner el número 1, el número 2, la A, la B, la C en el menú. En el submenú crear usuario. Entonces voy a ponerle ABC. Para no traer los intereses en separado. Ahora, ¿qué hago? Le voy a decir que ese comando ABC o A va a ser igual a la conexión, que aparece que la conexión es una clase que ya hicimos, que se llama conexión y que tiene un método. ¿Sí se acuerdan? Entonces, como él tiene un método, yo le pongo punto y él va y me busca el método. Una clase sin método no funciona, ¿ves? Porque él siempre me va a preguntar el método. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Hasta ahí la primera línea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la conexión. Como yo ya sé que la conexión ya no se llama conexión, sino que se llama punto net, ¿cómo? ABC, entonces ABC. ¿Listo? Entonces, punto connection. La clase connection es una clase que pertenece al SQL Client, ¿sí? A la librería SQL Client. Luego le doy punto open para que la abra, ¿listo? Esa es la siguiente línea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro comando. Entonces tengo que poner el SQL command. Le voy a poner un nombre. Le puedo poner el 1, el 2, el 3, el 4. Yo normalmente le pongo un nombre. Ese comando que voy a crear es el que me va a crear las consultas con la base de datos. Entonces voy a ponerle consultas a base de datos. Ya, más fácil, mejor dicho, para que. Ahora, ¿qué hago? Como yo quiero heredarle un objeto a la clase SQL command, entonces yo Me creo sentí otra vez así. un new. Aquí se va un new porque voy a sacarle un objeto a la clase No, command. personal. ¿Listo? Que es así. New SQL command. Y abro y cierro paréntesis y punto y coma. Dentro de ese paréntesis, ahí fue que hice la pausa porque creé el procedimiento almacenado. Voy a poner entre comillas el nombre del procedimiento almacenado. ¿Cómo lo llamé? SP guardar usuarios. ¿Sí o no? Vuelvo y rectifico porque si no me saca error. sí, SP. SP guardar usuarios. ¿Por qué yo le pongo SP? Storage Procedure. SP guardar usuarios. ¿Listo? Entonces acá tenemos SP guardar usuarios y luego hay que decirle. Se está acabando la batería. Porque cuando yo le doy una coma dentro del paréntesis, el paréntesis siempre tiene dos objetos o dos componentes ahí. Entonces yo pongo el SP, el storage procedure, y yo le doy coma y miren lo que me dice él. SQL connection y luego connection. ¿Qué creen ustedes que sea eso? Para que ustedes analicen y no solo sea la línea. SQL connection es la conexión, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la cadena de conexión mía? ¿Cómo la llamé yo? La cadena de conexión ABC. Yo la llamé ABC, ¿sí o no? Por eso es bueno llamar la conexión porque es muy cómoda que yo la ABC. Eso es lo que le digo para. Y luego dice que después de que yo haga la conexión, debo hacerle el connection. Mírenlo, él lo está diciendo. Ya tengo el SQL connection. Ahora el connection. ¿Cuál es el connection? Pues connection. Esa es la clase que trae la librería de SQL Client. ¿Listo? Ahí terminé esa línea. Ahora me voy a poner otra vez. ¿Qué hago acá? No, ya es que no está hecho. Sí, no se está. Pues hay conexión. O sea, esos punticos que Lo que acabamos de hacer. Comando storage procedure entre los paréntesis.
Acá. Sí, ahí colocas el nombre, entre comillas, el nombre del presidio. Bueno, ¿listo? SPG. Entonces, miren muchachos, ¿ahora qué hago? Ahora, ese comando que acabé de declararlo, yo tengo que decir qué tipo de comando es. Entonces, me vengo aquí a consulta base de datos, que es así como lo llamé el comando, ¿recuerda que está ahí arriba? Yo le digo que eso va a ser un tipo de dato command type, y que eso va a ser igual a un command type, punto, y miren lo que me dice él. ¿Qué tipo de comando va a ser ese consulta base de datos? ¿Es un qué? Store procedure. Escojo store procedure y punto y coma. ¿Listo? Esa es la siguiente línea. La siguiente línea que voy a hacer es agregarle los parámetros. Esta parte es la más importante, porque es ahí donde yo voy a enviarle parámetros a quién. Estoy parado en Visual Studio y se la voy a enviar los ¿Y parámetros el a la anterior base. qué? ¿Cuál fue la? El anterior es el tipo de comando que voy a crear. Eso, ustedes pueden, miren, esa parte no sé si lo están haciendo así, pero es bueno que ustedes pongan aquí un slash y comenten cada línea. ¿Para qué sirve la línea? Sí. ¿Cierto? Entonces aquí invoco el tipo Así de como comando. está haciendo él. No sé. Exacto. Mire. Y arriba Eso es bueno hacerlo. y arriba es crear Arriba, bueno, la primera línea estoy diciéndole que el comando ABC me va a almacenar la conexión. ¿Cuál conexión? La que tenemos en la clase conexión, que lleva clase y método. Esa es la primera línea. La segunda línea, abro la conexión. La tercera línea, creo un comando, ¿cierto? Creo un comando que es el que me va a hacer el procedimiento almacenado, donde invoco el procedimiento almacenado. ¿Qué está haciendo calor? Listo, tengo el command type, ahora tengo los parámetros. Vamos a meterle los parámetros. ¿Cómo se meten los parámetros? Ya de aquí en adelante sigo llamando a mi comando, el segundo que acabo de hacer, que le puse consulta base de datos. Y luego le doy add. Luego le doy, se me fue parámetros. Parameters son los parámetros y luego le digo add with value. ¿Qué diferencia hay entre add y add with value? Si yo le doy add, él solamente me va a agregar un parámetro. Si yo le doy add with value, es que me agregue con un valor. Si yo le digo add, es que yo le voy a meter un valor yo manualmente. Pero eso no sirve, porque yo siempre le hago con un valor. ¿Cuál valor? El que va a venir de la caja de texto. ¿Sí? Listo. Eso es muy value. Y aquí caí cuenta en un error que estamos haciendo. Pero bueno, ya Las de texto. las cajas de texto, ¿dónde están? Nos falta crear. Ahí que con otro for. Ajá. No, ya les digo cómo arreglamos eso. Pero antes voy a terminar esta línea. Siempre, bueno, dentro del add with value van dos componentes. Uno, cómo va a ser el parámetro que va a comunicar con SQL. Y dos, de dónde va a venir ese valor. Entonces, miren, vamos a poner comilla, comilla. ¿Cómo se llama el parámetro que yo puse en base de datos? Arroba nombre usuario. Entonces vuelvo y lo doy arroba nombre usuario. Entonces ese mismo se lo pongo acá visual. Arroba Ay, sí, ay. nombre usuario. Ahora, si yo le doy coma, Visual Studio me dice el valor de dónde viene, el objeto valor de dónde viene. ¿De dónde viene? De una caja De de una texto. caja de texto. Pero problema, no he metido las cajas de texto y no he hecho otra clase Windows Form. Entonces, vamos a pausar ahí un momentico. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasó? Que yo dije que le diéramos doble clic ahí y programáramos sobre ese, ahí está mal, porque la idea es que cuando el usuario le da clic en crear usuario, ¿qué me debe abrir? No me debe abrir el código, Debe haber un otro formulario. formulario que es el que nos falta diseñar. Ahora que bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Vamos a crear un formulario que es el formulario que nos va a insertar los datos como tal. Para eso nos vamos a Kun, que es el proyecto, le vamos a agregar y le damos un Windows Form. ¿Listo? Que era lo que estaba preguntando el Juan Pablo. Entonces, debe agregar Windows Form. ¿En dónde? Cuando le vamos a agregar un Windows Form, él nos pregunta cómo quiere que se llame. ¿Quiere que se llame For2? Si quiere, póngale For2, no hay problema. Yo le voy a llamar guardar usuarios. Guardar usuarios.
agregar. ¿Se acuerdan que nosotros a los, mira, ya quedó el formulario, ¿sí o no? Pero queda pequeñito y miren los otros cómo quedan de grandes, ¿sí o no? Para que todo quede estandarizado. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto tiene que ver mucho con la ventana de los Sí, computadores? señor. Manejen el estándar que es 1024 por 768. ¿Dónde se pone eso? Tocábamos el formulario, nos venimos a las propiedades y le decimos que es el size, acá está el size, y le decimos que es 1024 por 768. ¿Y qué va a pasar con el enter? Se va a agrandar el formulario, ¿sí o no? Ahí se agranda. Sí. Ahora sí, dentro de ese formulario vamos a diseñar las cajas, los labels y el botón. Entonces vamos a poner un título a esta manera. ¿Listo? Textbox. Lo vamos a llamar lo que tengo en la tabla, ¿no? Crear usuario y... ¿Qué datos tengo en la nombre de tabla? usuario y contraseña. Nombre, usuario y contraseña, no es más, ¿sí? Sí. Listo, nombre, usuario y contraseña. Entonces lo mismo lo voy a poner acá. Entonces, para que sea más amigable, lo voy a poner digite el nombre del usuario a crear. ¿Sí? Listo. Inmediatamente después del label le meto un textbox. Entonces textbox. ¿Listo? Y luego hago la misma cuestión, entonces para que me rinda le doy control C, control B y ya tengo el otro que me va a pedir que digite el usuario y la contraseña, digite la contraseña para el nuevo usuario. El texto, como ustedes lo quieran redactar, los lleva a su... Listo. Y ahí sería crear usuario, ¿cierto? El botón. ¿Sí ven? Un diseñito normal. Digite el nombre de usuario a crear y digite la contraseña para el nuevo usuario. ¿Qué me falta? Un botón. Un botón que me diga guardar. Entonces vamos al cuadro de herramientas y sacamos un botón. Un botón que diga guardar o crear. Listo. Y ahí sí era que teníamos que meter el código en el botón. Que cuando yo le dé crear, vaya a la base de datos y me haga el insert. ¿Listo? Entonces ya me dicen cuando ya tengan diseñado el formulario. Y lo pegamos Crear en el usuario. botón de crear usuario. Ay, Ahí es profe, donde aquí me debe quedó ir. error. Lo que tenemos hecho hasta el momento va ahí. ¿Listo? ¿Sí la vieron? Otra vez no. Y ya les digo por qué sale aquí error. Porque no hemos llamado algo. El SQL Client. Entonces, miren, recuerden que en crear usuarios Sí. estábamos metiendo ese código, ahí no va. Entonces, ahí que va. La idea es que cuando yo le dé clic ahí, Se vaya el Se me va. abra el formulario de ingresar usuarios. Sí. Eso ya lo hicimos en el login. Vamos a ver, ¿qué va entonces acá? Doble clic. ¿Cómo hago para que un formulario me llame a otro formulario? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. Instanciándolo. Bueno, hay que instanciarlo, exacto, hay que instanciarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos darle un objeto a una clase. La clase que acabamos de crear, ¿cómo se llama? Yo la llamé ingresar usuario, no sé ustedes cómo la llamamos. Entonces yo pongo ingresar usuario. ¿Ingresar usuario o guardar usuario? La cosa. Guardar usuario. Si yo pongo guardar usuario, ahí me sale. Tengo mi clase guardar usuario, ¿sí? Tengo que instanciarla. ¿Cómo se instancia? ¿Qué debo ponerle ahí inmediatamente? A que la vayan cogiendo, que no sea solo Creo copiar. que es ¿El nombre? La clase guardar usuario es el formulario que acabo de crear, que es Que es el clase. de nombre de usuario. El nombre de esa, o sea, el objeto de esa clase. Que es el Es botón. un alias que puede ser A o B o C o 1 o 2 o 3. Le voy a poner la G, porque es de guardar usuario, pero es la letra que ustedes quieren. Después que pongo igual a qué? New. New, está ahí.
new, es más chévere que no sea así. New que, como estoy sacándole una clase a De guardar guardar usuarios, usuarios. new guardar usuarios. Abro y cierro y punto y coma. Listo, la primera línea. Son solo 3 líneas. La segunda línea, ¿qué es? Guardar. Le estoy diciendo, estoy sacándole un objeto a la clase, ¿sí o no? Ujú. Ya lo tengo en G. Ahora G punto ¿qué? Hay una función de .NET De que me coma. muestra el formulario. Para que esa función de .NET que me muestre el formulario se llama show. No, Es ese. show. Con esa función show yo estoy llamando la clase guardar usuarios y la estoy invocando, la estoy mostrando. Show es mostrar, ¿sí o no? Vamos a darle punto y coma. Saca error, ¿por qué? ¿Qué faltó? Paréntesis. Ahora, ¿qué pasa? No le voy a poner la siguiente línea para que ustedes vean el porqué de las líneas. La siguiente línea yo se la pongo es para que yo tengo ese formulario menú principal. Yo le doy clic y me abre guardar usuarios sin cerrar menú principal. Entonces, para que me cierre el menú principal, le digo que me cierre el menú principal. ¿Y cómo cierra el menú principal? Con un this. This significa este, o sea, este formulario. Punto visible. Acá está. ¿Igual a qué? ¿Se lee como? False. ¿False se lee? False. False. Ah, ok. Pensé que era false. False, ok. Estamos haciendo antes. This visible igual a false. Esas 3 líneas me hacen que de un formulario llame a otro. ¿Listo? Pero ya entienden por qué es que va cada cosa. Ahí. Vamos a ir guardando para que no se nos vaya. ¿Cómo? ¿Cómo otra vez qué? Después del choque. Listo, muchachos. Vamos entonces a darle crear y seguimos acá. ¿Por qué nos saca error en SQL comando? Que falta llamarla. Falta llamar a la librería en este formulario nuevo que acaba de crear. Clic derecho no para. Entonces vamos a. O clic derecha. ¿Sí? Hagámoslo, ¿Por qué? hagámoslo. ¿Por qué? Manual todo. System.data. ¿Y ya? .sql client. No, ya. Cuando ¿Y yo eso pongo dónde va? esa librería, adivinen qué. Él ya entiende. ¿Eso dónde va? Ahora sí ya sé que es SQL comando. ¿Sí? Entonces ahí estamos. ¿Dónde va eso? Íbamos en esta línea de código, ¿sí o no? Donde poníamos el parámetro. Ahora sí le vamos a decir que ese parámetro viene de la caja textbox. Nombre de usuario. ¿Cuál? ¿Cómo se Textbox 1.text? Acá está, textbox1.text. Estoy diciendo que en ese parámetro nombre usuario le voy a almacenar lo que el usuario me digite en la caja 1. Como son 2 cajas, adivinen qué toca hacer. Otro consulta base de datos. .parameters. .add with value. ¿Listo? Vuelvo y hago esto. Vuelvo y hago esto. ¿Y cómo era que se llamaba ese Contra, parámetro? arroba contra. Arroba contra. Arroba contra. Eso, ya la están poniendo. Ya lo vinieron. Textbox 2. Aquí le digo que eso viene de la caja 2.text. ¿Por qué se le pone .text? Les voy a explicar. Porque resulta que cuando ustedes declaran el .text, le están diciendo que es el valor de texto que están digitando. Por eso es que hay que ponerle .text, si no, él no entiende. Entonces ya tenemos el segundo parámetro, que es la contraseña que viene de la caja de texto 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se vienen unas sentencias que sí o sí hay que hacerlas, que es el execute non-query. El execute non-query lo que le dice desde el punto de SQL es que va a haber una conexión tipo transact SQL, o sea, es un transact SQL que es una sentencia SQL, la que el .NET va a entender de SQL Server. Para ello vamos a poner consulta de base de datos .execute non-query. Él una vez me calcula non-query. Él me dice, ¿en verdad usted usa un query? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir, va a ser un procedimiento de tipo procedimiento almacenado y va a entender. ¿Qué hago yo? Yo normalmente le hago un command type de la siguiente manera. Consulta base de datos .command timeout, igual. ¿Yo para qué hago esto? Resulta que la conexión o el comando en este caso que se llama consulta base de datos
si yo no lo utilizo, porque a veces pasa que los clientes no cierran el sistema de información y lo que hacen es dejarlo abierto. ¿Qué hago yo? Yo le digo que tengo un timeout para que el comando se desactive. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se me coma la memoria o el recurso de la máquina. Después de que yo hago un timeout, vamos entonces a crear un reader. Para esto creamos un SQL Data Reader. Después vemos ese data adapter que es muy importante. Cuando yo creo un SQL Data Reader, lo que él me hace es ir directamente hacia la consulta, hacia el array de datos. ¿Qué es un array de datos? Cuando yo voy a la base de datos y traigo ese paquete, en este caso yo vamos a leer asterisco frontal y me trae un paquete de datos, ¿sí o no? Ese paquete de datos yo lo voy a jalar y lo voy a guardar en el array de datos. En este caso lo hicimos en el consulta. En este caso, como vamos a hacer un ISEO, es necesario invocar una SQL Data Reader. ¿Qué dicen ustedes? Para una invocación inserto, no sé, una cosa. ¿Necesito traer un array de datos de la base de datos? O en este caso no necesito traerlo. No, porque no estoy Ya viendo. diría que no. Estoy haciendo un ISEO. Recuerden que en el formulario anterior, Sí, lo estábamos. nosotros sí cargamos un reader en la parte del for. Cuando teníamos aquí el botón de ingresar, después de meter la línea execute non-query, nosotros hacemos un reader, ¿sí lo ven ahí? Porque el reader me trae un paquete de datos al que yo voy a comparar si el usuario es igual a usuario y contraseña es igual a contraseña, ¿sí ven? Por eso es el SQL Data Reader, para que él me lea el array de datos. Como en este caso yo solamente voy a guardar, yo no necesito un SQL Data Reader, ¿listo? Para que ustedes entiendan por qué salen las líneas. Cuando yo voy a comparar algo, si hago un SQL Data Reader para yo jalar la información de SQL hacia acá. Aquí estoy enviando hacia allá, pero para yo traer todo con un SQL Data Reader. Listo por ese lado. Entonces volvemos a guardar usuarios. Doble clic. ¿Qué hago yo entonces acá? Voy a botarles un mensajito que diga, si eso se cumplió, que diga guardado correctamente o creado correctamente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con un message box, ¿se acuerdan? Message box show, ABC no paréntesis, punto y coma, y dentro de él voy a poner usuario creado correctamente. ¿Listo? ¿Qué me falta? Ya guardé el usuario, ahora voy a cerrar la conexión. ¿Cómo cierro la conexión? Con el ABC punto connection punto close. ¿Listo? Listo. ¿Se acuerdan la clase pasada que les enseñaba un manejador de excepciones? Si de pronto ese código se llega a romper por X o Y motivo, es mejor que guardemos eso en un try. ¿Listo? ¿Cómo se metía el try? Aquí arribita poníamos try, luego haremos corchete y lo cerramos el corchete aquí. ¿Listo? Todo eso ya está en un manejador de excepciones. Y para que el try funcione tenemos que meter un catch. Abrimos corchete y cerramos corchete. ¿Dónde va a traer? En el catch yo voy a poner, si de pronto por X o Y motivo se rompió el parámetro o algo que llegue a pasar, en el catch yo voy a poner ¿qué sería eso de un error? Entonces yo hago normalmente un messagebox.show que diga no se pudo crear el usuario, ¿viene? Sí, el corchete. Catch, o sea, siempre se abre un corchete que es cerrado, ¿no? Sí. ¿Qué más le hago? No open close, usuario creado, le pongo el catch. ¿Listo? Ya ahí tenemos de guardar. Vamos a hacer la prueba. No se pudo crear el usuario. ¿Ya hicieron las líneas? Sí. ¿Listo? ¿De que no me respeta? Ve. Es que cuando yo Listo. lo corro. Vamos a volverlo pequeño un momentito para que sea un poco mejor. El nombre de comandos SQL no existe en el contexto de todo. Listo.
¿Cierto que Entonces tenemos el login que fue el que hicimos la clase pasada. Nos lo llamamos. Fernando, si yo Pero pongo mira, 1, 2, que no veo que ¿cómo sigue existe, saliendo la- datos cerrados, ¿se acuerdan? Ese es el catch. Eso es lo que yo les hablaba del catch. Pero si yo pongo 1, datos cerrados. Eso no los tres. Y si yo pongo la contraseña de bienvenidos al sistema Q, ¿listo? Ingreso. Ahí tengo mi menú principal. Acá tengo un Tengo problema. mis menús donde todavía no están haciendo nada, ¿listo? Pero recuerden que el usuario ya está haciendo algo. Cuando yo le doy crear usuario, ¿hacia dónde me debe llevar? Creo. Hacia el formulario administración de usuarios, ¿listo? Pero mire qué me faltó ahí. ¿Qué me faltó ahí? Que continuara dentro del sistema, o sea, tengo que volver a meter el menú. ¿Sí ven que el menú ya no sale? Porque si yo me quiero volver al menú principal, ¿ya? Ahí van saliendo gallitos, cositas. que Entonces no van. agregar el botón back y lo cambia del menú. Puede ser un botón que lo devuelva al menú, pero la idea en un sistema de información, ustedes ven que el menú nunca se desaparece y usted navega dentro del menú para todo lado. ¿Sí me entienden? Le hace que se vea así para que sea algo más jalado y no que le regresar y lo lleve al menú y el menú sí con menú y toda la vaina y acá básico, no se ve bien. Entonces vamos a crear un usuario. Tenemos un usuario que se llama Fernando123. Voy a crear otro usuario que se llame Kun, contraseña 1. ¿Listo? Vamos a darle crear, a ver qué pasa. Usuario creado correctamente. Miren cositas que hay que ir arreglando. Ahorita les digo cómo se limpian después de que yo oprima el botón, me limpie las cajas de texto, ¿cierto? Ya les digo cómo se hace. Pero antes voy a ir a la base de datos y voy a entrar a la tabla usuarios y efectivamente tengo el usuario Fernando Conde y el usuario Kun. ¿Sí lo ven? Estoy insertando en la base de datos. ¿Listo? Entonces sí me está guardando. Ahora sí, cosas de carpintería. Que cuando yo le dé guardar, me limpie las cajas. ¿Cómo se hace eso? Miren esto. Les explico dos cositas importantes de ahí. Entonces estamos aquí en usuarios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero creo que es por la cadena, pero no se ven que Resulta que aquí, una vez se cierra la conexión, yo le digo límpiame las cajas. ¿Cómo se limpian las cajas? Textbox1.text igual a esto. Ahí me limpia la caja. Asimismo que me limpie la caja 2. Ahí me limpia la caja 2. Pero otra cosa, que yo pueda seguir metiendo usuarios. Hay una vaina que se llama Focus. Focus es el cursor, ¿cierto? Entonces yo le digo que ese cursor me lo ponga en la caja 1, ¿sí o no? Que me quede más, o sea, que le quede facilísimo al usuario. Que cuando yo le diga Q1 guardar, me limpie las cajas y me ponga en el cursor de usuario para crear otro usuario. ¿Sí me entienden? Para eso hay que hacer esto. This, o sea, este formulario, .textbox1.focus. Creo que aquí ponerle decir paréntesis. Listo. Esas tres lineecitas, nos van a mostrar esto. Entonces le damos guardar, le damos iniciar pero a nosotros no funciona porque también no tenemos la cadena de texto. y vamos a poner lo siguiente. Ah, bueno, ya tenemos a Kun, ¿sí o no? Probemos que sí, ya está Kun. Kun 1. Bienvenido al sistema, ¿sí? Con Kun que acabé de crear. Ahora me meto usuarios, crear usuarios y voy a meter otro. Conde 1. Enter. Usuario creado correctamente. Mire cuando yo lo vi. Me limpió las cajas y le dejó el focus en la caja 1. ¿Sí? Son cositas de carpintería, pero hacen ver más bonito Pero el focus es para... Ah, el sí. formulario. ¿Qué me faltó meter acá? El mismo menú que tengo aquí. Entonces yo cojo este menú, copiar y pegar. ¿Listo? Recuerden que es un sistema de información, la idea es que todo se vea que está dentro del mismo sistema, no que son varios formularios ahí locos abiertos y... ¿Sí me entienden? Entonces vuelvo y dejo el código para los que todavía no lo han terminado. Pero